Excelente. Bien, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Bien, ¿me escuchan? ¿No me escuchan? Sí. Buenos días, profe. Bien, ¿qué tal? Buenos días. Vamos entonces a trabajar el siguiente subtema. Creo que es de la cicloide, ¿verdad? Bien. Dejen proyecto las láminas y vamos a trabajar e incluso a platicar un poco de la cicloide. Bien, es unidad 2. Aquí está. Bien, les voy a compartir pantalla. Está aquí. Bien. Muy bien. Ok. Nosotros vamos a trabajar con la cicloide en ese momento, pero sabemos que la cicloide es una curva con mucha historia. Tiene mucha historia esta curva. Podemos nosotros buscar y lo que encontraremos es que desde la antigüedad se sabe que la longitud de la circunferencia, imagínense un círculo, ¿verdad? A lo mejor yo puedo decir este disco. Aquí tengo un disco y si hablamos de la circunferencia, ya sea de este disco o pudieran tener ahí otro objeto, lo que sí sabemos es que la longitud, ¿verdad? Que tiene como circunferencia, en este caso, es un poco más que 3 veces su diámetro, ¿vale? 3 veces más que su diámetro. Bien, y que con cada vuelta completa de una rueda, imagínense que esta fuera nuestra rueda, mi disco fuera mi rueda, se recorre una distancia igual a la longitud de la circunferencia de forma de la rueda. Esa propiedad para nosotros es que se ha empleado en la práctica para medir la longitud de la circunferencia, en el caso en geometría. Bien, ahora, nosotros vamos a llamar rectificación de la circunferencia porque se trata de determinar un segmento rectilíneo que mida lo mismo que una circunferencia. Ahí ustedes en pantalla llegan a observar esta característica, que tiene aquí un segmento, ¿verdad?, de línea recta y que en este caso deberá medir, se puede medir la trayectoria, vamos a definirlo de esa manera, de esta rueda, ¿vale? Entonces, es el objetivo. Bueno, en aquella época era rectificar que la circunferencia se trata, en ese caso, de verificar que un segmento rectilíneo mida lo mismo que la circunferencia, ¿verdad? Bien. Ahí ustedes pueden observar el procedimiento geométrico, que es más intuitivo para rectificar
la circunferencia que es por rodadura. Ahí ustedes observan que hay una circunferencia en esta parte, ¿verdad? Ahí ven tres circunferencias, como empieza a rodarse, ¿verdad? Y de un punto P, este se obtiene nuevamente hasta esta parte, ¿verdad? Hasta este punto, ¿verdad? Bien. Este método físico es muy claro e intuitivo, lo cual rectifica la circunferencia que ha llevado a paradojas aparentes debido a que se olvida la premisa de que la rueda debe rodar sin deslizamiento. Porque alguien va a decir, bueno, a lo mejor la rueda y de momento se desliza. Es evitar el deslizamiento, ¿vale? Es rodarla, repito, sin deslizamiento. Bien. Podemos nosotros observar que la cicloide es la curva plana que describe un punto de una circunferencia que rueda sin deslizarse sobre una recta horizontal. Y ayer lo platicábamos, incluso ahí en la imagen la pueden ver en pantalla, que la cicloide pues es esta curva, ¿vale? Esta que tenemos aquí. Y así tenemos varias, ¿verdad? Aquí tenemos otra cicloide, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿vale? Recuerden que esto se genera sin deslizar la rueda, ¿vale? Bueno, la cicloide fue llamada por este nombre por Helena de la geometría en recuerdo a la mujer Menelau, ¿vale? Ahí esta mujer Menelao decía que por ella se lanzaron al mar 1 millar de barcos. Igualmente, la cicloide, con sus innumerables propiedades geométricas y físicas, despertó interés de muchos matemáticos e incluso fue motivo de disputas entre algunos de ellos, ¿vale? Como el litigio por plagio que se produjo en este caso por Torricelli, déjenme les coloco Torricelli ahí para que lo conozcan. También fue un personaje muy muy conocido. Bueno, ese es su nombre correcto. Evangelista Torricelli, ¿vale? Bien. Vamos a ver qué nos dice la Wikipedia. ¿Quién fue esta persona? Pues fue un físico italiano. Inventó el barómetro de mercurio en el año de 1643 y además nos dicen que fue alumno de Galileo, ¿verdad? Galileo Galilei. Y demostró que podría tener un recipiente sin contenido al extraer el aire. Bien, ahí tenemos entonces al evangelista Torricelli. Bien, y ese momento yo les platicaba que pues existió un litigio por el plagio que se produjo entre este personaje, Torricelli, y también el Roberval. Déjenme, les busco. Bueno, es G. Roberval. Creo que es de Hills, Roberval. Y ahí ustedes pueden observar también a Gilles de Roberval, conocido también como Gilles Parson o Personnir de Roberval. Fue un matemático y físico francés que fue profesor en el Colegio de Francia, ideó el llamado método de los indivisibles para calcular la cuadratura de las superficies y el volumen también de sólidos. Demostró la regla de composición de fuerzas y describió la balanza que lleva su nombre, ¿verdad? Ahí tenemos esta persona. Aquí nos dicen que nació en 1602, ¿verdad? El 10 de agosto de 1602. Y en el caso de Torricelli, él nació el 15 de octubre de 1608, ¿vale? Uno nace en 1602 y el otro en 1608. Bien. Entonces, el primero demostró, es decir, Torricelli, en 1643, que el área encerrada, ¿verdad?, entre un arco de la curva, ¿verdad?, y la línea de rodadura, es decir, como la tenemos aquí,
esta parte, ¿verdad? Así, me refiero a a una pequeña cicloide, ¿vale? Eh, Se demostró que el área encerrada entre un arco de la curva, como lo ven ahí en la parte superior, y la línea de rodadura, que es la línea horizontal, era 3 veces el área del círculo, ¿vale? Bien, que la generaba. Y hoy se sabe que por medio de Robert Ball había demostrado hacia el año de 1600, me parece que 32, el mismo resultado por el método de los indivisibles, ¿verdad? De B. Bien. Hay otro autor, creo que se llama Cavalieri, Cavalieri, eh, que aunque no se, bueno, el método es indivisibles de Cavalieri, que fue entre el año de 1591 a 1647, ¿vale? Esta fue una de la primera propiedad geométrica importante para la cicloide, que el área bajo la curva era el triple del área del círculo. Obviamente recuerden que nos referimos a ese círculo que la genera. Yo, por ejemplo, puedo tener mi disco, ¿verdad? Mi disco tiene un área y también puedo formar una cicloide. Y supuestamente nos confirman ahí que el área eh, de esa cicloide, pues es 3 veces el área del círculo que la genera. Bueno, eh, esta curva que ustedes ven ahí en pantalla tenía dos propiedades físicas importantes. La primera es una propiedad branquistócrona, que significa por parte del griego branchistos, que es el más corto, y cronos, que es tiempo. Esto significa para nosotros que la cicloide es el camino más rápido que se puede seguir una partícula entre dos puntos, ¿vale? Fíjense nada más parte de esas características que tiene la cicloide, ¿vale? Imagínense que yo tengo tal vez mi cicloide, ya la moví, ¿vale? Ya la coloqué de esta manera, ¿vale? Y yo puedo decir aquí que es el punto A y el punto B, ¿vale? Incluso podemos trazar una línea recta y tendríamos lo que les comenté, que de esa manera significa que la cicloide es el camino más rápido que puede seguir una partícula entre dos puntos, ¿verdad? Tenemos de A hasta B una línea recta. Si yo tuviera a lo mejor ¿qué les gusta? Una regla, ¿verdad? O algún otro elemento rígido, pues yo puedo soltar mi partícula y pues obviamente en un tiempo determinado va a llegar al punto B. Pero, sin embargo, es más rápido que dejemos libre, ¿verdad? Nuestra partícula desde, desde A y que vaya sobre la línea de color azul, que es lo que nosotros llamamos como la cicloide, y sería más rápido aún, ¿vale? Bueno, entonces sería más rápido que puede seguir una partícula entre dos puntos A y B. Obviamente que no estén en manera vertical ni horizontal. Ese es uno de los requisitos, ¿vale? Partiendo de una velocidad nula, es decir, una velocidad cero, ¿verdad? Y sometida solamente a la fuerza de la gravedad. Bien, entonces la cicloide era la forma como de un tobogán, ¿verdad? Alguien lo va a relacionar de esa manera, como un tobogán por el que podía descender una partícula del punto A hasta B en un tiempo mínimo. Ahora, se sabe, o bueno, en aquel momento se dedujo que el camino más corto, aquí ya vamos a hablar del camino más corto entre dos puntos A y B, pues obviamente ese es el segmento de línea recta que los une, ¿verdad? Ahí ustedes pueden observar que la línea recta de A hasta B es más corta a comparación de la curva que obtenemos por parte de la cicloide, ¿verdad? Pero el tiempo que se emplea, o bueno, que emplea una partícula de ir al punto A hasta B, no depende solamente de la longitud del camino, sino que es función, además, de la velocidad de la partícula, ¿vale? Bueno, esto suena como clases de dinámica, ¿verdad? Pero es cierto, ¿vale? Y es una de las características que tiene la cicloide. También se sabe que por parte de la historia esta propiedad es curiosa y estuvieron involucrados los dos padres del cálculo infinitesimal y los conocemos muy bien, que es de Newton y de Leibniz, ¿verdad? Gracias a ellos
pues actualmente hemos dado muchas soluciones a varios problemas físicos, ¿verdad? Se intenta hacer eso, de problemas que tenemos en la vida cotidiana, físicos, pues darle una solución de manera matemática. Y para muchos el lenguaje matemático es la maravilla, es lo más genial que existe en esta vida, ¿eh? Yo se los digo así, porque es cierto. Y lo van a ir descubriendo ustedes conforme vayan avanzando en los semestres. Van a darse cuenta que el lenguaje de las matemáticas es otra forma de comunicarse, ¿verdad? Incluso por ahí van a poder encontrarse tal vez hasta otros ingenieros de otras instituciones, tal vez a la empresa en la que vayan a trabajar, la empresa que ustedes formen y contraten también ingenieros, pues se darán cuenta que vienen de distintas universidades. Y habrá algún ingeniero por ahí que ustedes lleguen a identificar que pues sea aficionado, ¿verdad? Fan de las matemáticas, y por ahí a lo mejor pueden encontrarse dos amigos más, dos, tres, no sé, la verdad no sé cuántos tengan destinados, pero también sería una forma de comunicación, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí tenemos dos matemáticos, Newton y Leibniz. En el caso del matemático, hay un matemático suizo que le llamamos Bernoulli, propuso en una revista llamada Acta Eruditorum, creo que está en, en en una lengua, creo que en latín, ¿verdad? En latín. En lo que los matemáticos, o todos los matemáticos, tenían un desafío, el problema de la branquistocrona con estas palabras. Ellos decían, ¿sabes qué? El objetivo es determinar la curva entre las infinitas posibles, porque pueden haber muchas, eso lo sabemos, por la que un cuerpo desciende, va a descender en el menor tiempo posible entre dos puntos, que no estén ni en posición, digamos, vertical ni horizontal, movido únicamente por el efecto de la gravedad. Y ese fue un gran reto, ¿eh? Un gran reto para aquella época, ¿verdad? Y todos los matemáticos, pues ya se imaginarán, es como cuando nosotros como profesores les dejamos tareas, ¿no? Y se ponen ustedes a investigar, a documentarse más, a lo mejor hay algún problema que les causa un poquito de incomodidad porque intentan ver de qué manera darle una solución, y pues imagínense en ese momento, con esas palabras, buscar una solución, ¿verdad? Recuerden que era determinar una curva, ¿vale? Y bueno, obviamente a Leibniz le sugirió a Bernoulli que invitara, perdón, a Newton en este desafío, ¿vale? Y ahí se pueden observar y dar cuenta que pues todos los matemáticos de aquella época intentaron participar. Bien, en ese momento, pues, eh, según se cuenta, se observa, o se piensa, se analiza, que Newton lo resolvió en esa noche que le llegó la invitación y publicó la solución al reto, que obviamente que era de Bernoulli, de manera anónima en una revista, creo que se le llama Filosofía, bueno, creo que es en latín, Philosophical Transactions. Déjenme escribírselas, a lo mejor ustedes más adelante, si es que tienen el interés de buscar eh, el nombre de esa revista, a lo mejor la pueden encontrar en en, en, en internet. Tiene este nombre, es filosofía, transición de la filosofía, algo así, Philosophical Transaction de la Royal Society. Pues ahí está, creo que es este documento. Bueno, creo que no se observa la imagen. Aquí están, creo que están el artículo de esa filosofía de Transactions A y B. Creo que debe ser uno de estos. Aquí está. Creo que es este. Es este documento. Bueno, déjenme ver si lo puedo adquirir y descargar. Y ya lo pueden analizar ustedes también. Bien, pues se supone que en esa revista fue donde publicó Newton
su resultado de manera anónima, en la que realizó una brillante y corta demostración precursora del cálculo de variaciones, en la que se probaba que la curva branquistocrona era la cicloide. Esa era la curva que nos ayudaría en este momento, pues, a determinar, ¿verdad? Del reto que se propuso. Algo que ya platicamos hace un momento, que era determinar la curva, es una curva, entre las infinitas posibles por las que un cuerpo desciende en el menor tiempo posible entre dos puntos, ¿verdad? Que no estén ni vertical ni horizontal, pero se ha movido únicamente por el efecto de la gravedad, ¿vale? Y esa fue la cicloide. Bien, en ese caso, cuando Bernoulli vio esa solución del problema de Branquistocrona, es así, se pronuncia de esa manera, Branquistocrona, y de otro más que formaba parte del desafío lanzado, observó la elegancia y la belleza de la demostración y exclamó en ese caso Bernoulli, es Newton. Se dio cuenta de que a pesar de que el problema era anónimo, pues Bernoulli luego identificó a Newton, dijo, este trabajo es de Newton, ¿vale? Bien, y cuando le preguntaron el porqué de su afirmación, pues exclamó, ¿cómo se reconoce al león por sus garras, no? Fíjense, Bernoulli, le preguntó el por qué llegó a esa solución, el resultado que se obtuvo, y bueno, ya sabrán de este matemático, ¿verdad? Newton, que como mensaje o como respuesta, pues le dio que cómo se reconoce al león por sus garras, ¿verdad? Y cada uno de nosotros a lo largo de nuestras actividades, tareas, ¿verdad? Hay muchos maestros, no nada más yo, hemos visto buenas tareas, buenos ejercicios, buenos procedimientos bien elaborados, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta de cómo es pues la persona, ¿verdad? Hay algunos que sí son muy detallistas y pues van paso por paso, ¿verdad? ¿Qué es lo que van resolviendo en ese caso? Y bueno, ahí conocemos, ¿no? Conocemos muy bien al león por sus garras. Bueno, esa es una pequeña parte que tiene de historia la cicloide, ¿verdad? Fue la solución de un problema, ¿vale? Pero bueno, en ese momento vamos a trabajar con esa cicloide, ¿vale? Bien, en esta lámina ustedes observan la figura 13 acerca del diagrama del aro que se forma, ¿verdad? El aro es la de color rosa y nosotros podemos observar ahí otra figura que es la circunferencia de color azul, que simula en este caso la rueda, ¿verdad? Nuestra rueda, un disco, algo que sea, o que sea de manera circular, tiene características especiales. También en aquella época se intentó analizar esta parte, ¿verdad? De cómo se puede representar la cicloide, y en este caso tenemos esta geometría. También vamos a averiguar sus ecuaciones paramétricas. Es lo que más nos interesan de esta cicloide. Ahora, nosotros sabemos muy bien que existe un centro, ¿verdad? Un punto central en nuestra rueda. A partir de ahí, si ustedes trazan una línea vertical a la línea horizontal que tenemos aquí, o ustedes también la pueden llamar suelo, y otra línea, ¿verdad? En cualquier dirección puede ser, pero en especial vamos a redireccionarla en el punto P, porque ese sería nuestro punto de partida. Se va a llamar del punto P al punto C, que es el centro de esa circunferencia, R. Y del centro a T la vamos a llamar Q. Esa distancia obviamente también es un radio. Es un radio también. Pero vamos a llamar Q. Vamos a definirlo como este punto, ¿vale? Aquí ustedes observan, hay una línea que se ve como punteada horizontal, la cual se traza y obtenemos el punto Q, ¿vale? Vamos a llamar el punto Q esa intersección. Y obviamente, repito, de esta línea hasta esta línea sería el radio, ¿vale? Ese sería nuestro radio, así como el que tenemos en esa parte. Bien, identificando esos elementos, nosotros sabemos que este punto P, ¿verdad? Aquí P,
si la vemos en el plano, pues tiene dos coordenadas, ¿verdad? Una en X y otra en Y. Ahora, aquí se nos recomienda que para calcular la distancia del punto de origen a T, lo vamos a hacer con respecto al ángulo, ¿verdad? El ángulo que nosotros encontramos del punto P, ¿verdad? Con respecto a este punto P y con la distancia R, ¿vale? Ahí ustedes pueden observar la distancia que obviamente involucra dos variables, R y θ. Ahora, de acuerdo a esta geometría, nosotros podemos encontrar estas ecuaciones. La primera me dice que hay una longitud. Recuerden que esto se ve como es un valor absoluto. Me dice que la longitud de O a T, vamos a observar dónde se encuentra O a T. Aquí está. Y la vamos a marcar de un color. De O a T. Aquí se encuentra O, ¿verdad? Y nos movemos hasta T. ¿Ya vieron? Ahí tenemos esa distancia de O hasta T es igual a ¿quién? Al arco de P a T. Y vean quién es el arco de P a T. Pues sería este el arco. ¿Ya vieron? De P a T. Bueno, ahí me fue un poco desfasado, pero ahí está. Ese sería el arco PT y obviamente definimos que esa longitud que ustedes ven como curva es la misma que tenemos de manera horizontal, ¿vale? Incluso hay otra que me dicen que también es igual a R por θ. Y R por θ se refiere también a esa línea horizontal, ¿vale? Bien, ahí observamos esa geometría. Y además nos dicen que de un triángulo que nosotros encontramos, que es de CPQ, que sería vamos a marcarlo, ¿qué les gustaría? De color verde. Nos dicen que es de CPQ, ¿vale? Ahí tenemos el triángulo, ¿verdad? Que ese triángulo nos genera la siguiente información, que la longitud PQ es igual a R por el seno de θ. Vamos a ver, PQ. ¿Quién es PQ? Aquí observamos que es la horizontal, ¿verdad? Ustedes van a decir lo siguiente, bueno, si tenemos ahí un triángulo rectángulo, porque es lo que se forma, así, y aquí sabemos que este es de 90 grados, ¿vale? Y aquí tenemos θ, y aquí tenemos R, ¿verdad? Incluso aquí pueden escribir C, P y Q. Entonces, aquí nos dicen que la geometría que yo tengo en este momento, obviamente lo estoy desfasando un poco, no lo estoy dibujando en el mismo diagrama, pero sí a un costado, nos sugieren que la distancia PQ es igual a ¿quién? A R seno de θ. La distancia PQ sería la que tenemos aquí. PQ. Esta distancia, ¿verdad? Es igual a ¿quién? Bueno, aquí tenemos que relacionar trigonométricamente que para calcular esta distancia, vamos a escribir la PQ, ¿verdad? Tenemos que hacer lo siguiente. Voy a suponer trabajar con el seno de θ, que es igual a ¿quién? Me van a decir, bueno, si vas a trabajar con este ángulo, tu cateto opuesto, ¿quién es? Sería PQ, ¿verdad? La distancia PQ, ¿entre quién? Entre hipotenusa, que la hipotenusa para nosotros sería el radio. Y de esa manera yo ya estaría conociendo a qué es igual esta longitud. Obviamente R por el seno de θ es igual a ¿quién? A P por Q, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros esta ecuación. Ahora, ahí ya puedo identificar que si conozco el radio, porque es lo que yo puedo identificar en mi llanta, ¿verdad? En mi circunferencia, en mi disco, yo puedo decir, bueno, el radio, y lo pudiera yo medir, ¿verdad? En este caso, si es de mi disco, puedo medir el radio, ¿verdad? El radio que tiene con una regla, y después el ángulo, ¿vale? Se puede medir, sí se puede. Y si yo tengo esos dos elementos, puedo calcular PQ. Incluso si fuera también al revés, si conociéramos esa distancia de manera directa, pues tendría que ser igual al producto de R por el seno de θ. Y es lo que tenemos aquí. Ocurre algo similar para calcular la distancia de Q a C. Y la distancia de Q a C es la vertical. ¿Ya vieron? Aquí la marcamos. Es esta, de Q a C. ¿Y cómo calcularían su distancia?
voy a ponerla como CQ en su valor absoluto. Bueno, alguien va a decir, si estamos trabajando con este ángulo, porque es el que conocemos, una función trigonométrica sería el coseno, ¿verdad? El coseno de teta es igual a ¿quién? Al cateto adyacente, que sería CQ, entre la hipotenusa. Y aquí me quedaría que R por el coseno de teta es igual a CQ, ¿verdad? Aquí CQ. Ahí está. Ahí encontramos ya la longitud, ¿vale? La longitud que tiene nuestro triangulito de manera vertical con la horizontal, ¿vale? Y es lo que se nos presenta aquí. Ahora, nuestro interés es poder localizar las ecuaciones paramétricas que tiene el punto P, ¿verdad? Porque sabemos que la cicloide, podemos decir que es como una pequeña curva, ¿verdad? En el plano, el cual pues va cambiando, va cambiando constantemente, pero en este caso va cambiando, mientras ustedes la van rodando, pues el ángulo también va cambiando, el radio es el mismo, porque sabemos que hablamos de una circunferencia, el radio viene siendo el mismo, no cambia, pero sí el ángulo empieza a cambiar. Entonces nosotros necesitamos identificar ese punto P, pues tal vez en un ángulo, ¿verdad? Que nos llame la atención en el caso del rodamiento. Y vamos para allá. Que X en este caso, ¿cómo podemos calcular X? Ahí ustedes pueden observar en su geometría, ¿verdad? Que X, aquí se los voy a marcar para que lo vean. Yo espero que se llegue a identificar. Aquí está X y aquí está Y. ¿Vale? Para calcular X, obviamente tenemos que identificar las distancias que hemos calculado. Yo conozco la mayor, ¿verdad? En la parte inferior ven ustedes que tienen R por teta, ¿vale? Es decir, X es una pequeña parte de esa longitud de O a T. Entonces, yo puedo decir que X es igual a ¿quién? La distancia de O a T, ¿verdad? Y le voy a restar, ¿qué distancia le puedo restar? Pues la de PQ, la que calculamos hace un momento, ¿verdad? La de PQ. Vean ustedes ahí, si yo a la de OT le resto la de PQ, pues va a quedar justamente lo que necesito calcular, que sería X, ¿vale? Por eso ustedes pueden decir que restando la distancia de P, en este caso Q, encontramos lo siguiente. Recuerden que OT también se puede expresar como R teta, ¿verdad? Menos PQ. ¿Cuánto vale nuestro PQ? Ustedes vieron aquí que vale R seno de teta, ¿vale? Y eso se puede simplificar. Ahí me quedaría R teta menos el seno de teta, ¿vale? Y ahí encontraríamos una ecuación paramétrica, obviamente con respecto a X. Y pueden hacer lo mismo para Y. Pueden hacer lo mismo. Aquí yo puedo escribir Y, que es igual a... Ahora vamos a calcular Y. Vean las distancias que conocemos. Conocemos, eh, conocemos R, que es el radio, y también podemos identificar la distancia de CQ, ¿verdad? La distancia de C a Q de hace un momento. Entonces, mi distancia mayor va a ser R, ¿vale? Que es el radio. ¿Ok? Que yo puedo definirla incluso como la distancia, ok, de C a P, ¿verdad? También se puede identificar como C a P. Bueno, voy a dejarla como R, ¿vale? Aquí le voy a marcar como R, que sería el radio. Le voy a restar la distancia de CQ, ¿verdad? Aquí le voy a poner CQ menos la distancia CQ. ¿Y esto qué es igual? Va a ser R menos, ¿cuánto vale CQ? Aquí la escribimos, es R coseno de teta. Y esto se puede simplificar a R1 menos coseno de teta. Y bueno, esta X y esta Y ya están determinadas con respecto a esas dos variables, que sería R y teta, ¿vale? Y aquí ustedes van a observar las ecuaciones, ¿vale? Ahí está.
ahí tenemos nosotros las que hemos encontrado. Y estas ecuaciones que analizamos hace un momento se refieren a las ecuaciones paramétricas del punto P, pues obviamente en distintos valores de ¿quién? De teta. R es el mismo, recuerden, el radio corresponde a la misma geometría de su circunferencia, ¿vale? Bien, estas ecuaciones X y Y representan la trayectoria del punto marcado sobre la llanta del aro, es decir, la cicloide. La figura que ustedes observaron hace un momento aquí, en esa parte, pues ya está dada por sus ecuaciones paramétricas, ¿verdad? Esta curva, que es la cicloide, ya tenemos identificadas sus ecuaciones, ¿vale? Paramétricas, X y Y. De esa manera se deducen, ¿vale? Bien, ya terminamos de analizar un poco de la historia de la cicloide. Ya interpretamos geométricamente sus ecuaciones paramétricas. Vamos a empezar entonces ya al cálculo con ecuaciones paramétricas. Y en ese momento vamos a trabajar con las derivadas y tangentes. Bien, nosotros sabemos que nuestras ecuaciones paramétricas son estas, ¿verdad? X es igual a f de t y y es igual a g de t, ¿vale? Es decir, son dos funciones, obviamente, para poder representar solamente una curva plana. Bien, ahora, nosotros tenemos que analizar que hay una nueva variable, ¿verdad? Lo platicábamos ayer, que es t, es un nuevo parámetro. Y para calcular esa derivada de la ecuación paramétrica también hay que hacer recordar esa aplicación, ¿vale? De que estamos trabajando una nueva variable. Es decir, aquí tenemos la ecuación número 1 que nos sugiere que para calcular una derivada, como las conocemos nosotros por parte de las funciones, ¿verdad? Cuando nos decían en cálculo diferencial, vas a derivar la función, por ejemplo, y igual a f de x con respecto a x, pero en este caso, la derivación en este tipo de curva es de esta manera. Tenemos que trabajar la función y, porque tengo ahí una función y, ¿ya vieron? Que es de t, derivarla con respecto a t, y después aquí nos sugieren a realizar el producto de esa función de t con respecto a x, es decir, vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Por la regla de la cadena tendríamos que derivar a la función y con respecto a t y dividirla en su derivada, ¿verdad? De la función x con respecto a t. Y de esa manera encontraríamos su derivación, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si nosotros necesitamos calcular su segunda derivada? Ustedes saben muy bien que desde cálculo diferencial, pues, se les comentó que hay un criterio para la primera derivada, ¿verdad? Y hay un criterio también para la segunda derivada en el caso de funciones. Aquí, repito, tenemos curvas planas, pero que son obviamente identificadas como trayectorias, ¿verdad? Necesitamos también calcular una segunda derivada, ¿vale? Bien, para considerar ese criterio de la segunda derivada, se nos comenta lo siguiente. Se vuelve a aplicar nuevamente la regla de la cadena, ¿verdad? Para obtener este resultado. Prácticamente nos dice, ¿sabes qué? Vas a derivar primero a tu función y con respecto a x, ¿verdad? Y después con respecto a t, y eso lo divides con la derivada de x con respecto a t, ¿vale? Este sería el criterio que nosotros debemos utilizar para calcular la segunda derivada. Aquí ya saben muy bien que a pesar de que tenemos la derivada de la función y con respecto a x, sería esto de la primera derivada. Es decir, el resultado de la primera derivada se considera en ese aspecto, ¿verdad? Y se deriva una siguiente vez. Después ese resultado se divide entre esta derivada, ¿vale? Que es de acuerdo a la función que tenemos como x, que es igual a una función de t con respecto a t, ¿vale? Bien, esas serían entonces las fórmulas para calcular derivadas con esas ecuaciones paramétricas. Bien, y aquí llega el primer ejemplo, obviamente sería el ejemplo 10, en donde se nos pide determinar su primera derivada, su segunda derivada de estas ecuaciones paramétricas. Tenemos ahí x y y, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos estas ecuaciones paramétricas. Y para encontrar su derivación,
Es muy sencilla. Aquí la vamos a hacer a un costado. Recuerden que para calcular la primera derivada, que nosotros la representamos como dy con respecto a x, esto es igual, recuerden, a la ecuación número 1, que es calcular la derivada de y después dividirla con x. Entonces aquí escribimos la diferencial de y con respecto al tiempo entre la derivada de x con respecto al tiempo, ¿verdad? Así tiene que ser la primera derivada. Aquí podemos escribir lo siguiente. Si quiero calcular, ¿verdad?, la derivada de y con respecto a t, pues escribo esto, d con respecto a t. ¿Cuánto vale y? Para mí vale esto, que es 2 menos t cuadrada, ¿verdad? Así me quedaría. Y esto que es igual, pues tenemos que calcular una derivada ordinaria para 2, luego para t, así me quedaría, y luego para t cuadrada, ¿vale? Así vamos paso por paso, parte por parte, ¿vale? Recuerden que todo eso que estoy diciendo son parte de las propiedades de las derivadas, algo que ya se estudió en un curso anterior, ¿vale? Así se expresan en este momento. Y aquí la derivada de 2 con respecto a t sería 0. Aquí me quedaría la derivada de t con respecto a t, 1. Y aquí me quedaría menos 2t, ¿vale? Y esto que es igual, pues sería menos 1 menos 2t, ¿ya vieron? Y ese resultado es el que tenemos aquí, ¿vale? Hacemos lo mismo para x. Vamos a derivar con respecto a x, con respecto a t. Y eso va a quedar la derivada en este momento de la función x. ¿Cuánto vale nuestra x? Aquí la tenemos. T cuadrada más 3t. Aquí pongo t cuadrada más 3t. Y creo que un número real, menos 2. Menos 2. Así. Entonces calculamos las derivadas. Aquí tendría para t cuadrada, después tendría con respecto a t para 3t, y aquí tendríamos para 2. En ese momento voy a tener 2t, aquí voy a tener más 3, y aquí voy a tener menos 0, ¿vale? Y este resultado de 2t más 3 es el que tenemos aquí. ¿Ya vieron? Ahí tenemos ese resultado. Y recuerden que para calcular la primera derivada se realiza el cociente. Es decir, tendríamos la derivada de la función y con respecto a t entre la que calculamos aquí, que sería la derivada de la función x con respecto a t, y listo. Ahí quedaría entonces mi derivada. Ahora, como me están pidiendo también la segunda derivada, se tiene que resolver de esa manera. Aquí vean qué es lo que me solicita, que del resultado anterior lo vas a derivar una vez más con respecto a t, es decir, todo este cociente que ven aquí, derivar una vez, ¿verdad?, con respecto a t, y lo vamos a dividir con respecto a la derivada de x con respecto a t, es decir, esta ya la tenemos, aquí ya la tenemos, pero me haría falta derivar el cociente. Bueno, y aquí les muestran la derivada del cociente. Para derivar este cociente, ¿verdad?, que es lo que se nos pide en esta parte del numerador, aplicamos en este momento, pues, la derivada del cociente, ¿vale? Y nos daría este resultado. Ahora, en ese momento, recuerden que se tiene que dividir, ¿verdad? ¿Por quién? Por la derivada de la función x. ¿Cuánto vale con respecto a t? Vale 2t más 3, ¿vale? Aquí podemos poner 2t más 3, ¿verdad? Así se tiene que realizar. Pero, recuerden que es sobre 1. Y si ustedes aplican, creo que le llaman, no sé cómo le llaman ustedes, pero yo la recuerdo por la ley del sándwich, que nos quedaría esto como menos 4 entre 2t más 3. Bueno, aquí me quedaría 2t más 3 al cuadrado. Y aquí tendríamos después 2t más 3. Pero si ustedes observan, estos dos términos son iguales. Por eso nos confirman que es igual a tener menos 4, ¿verdad?, entre 2t más 3 al cubo, ¿vale? Esa sería entonces nuestra solución. Ya tenemos ahí la segunda derivada, ¿vale?
Calculamos la primera, aquí está, la primera derivada de esas ecuaciones paramétricas, bueno, de esa curva paramétrica, y también su segunda derivada, ¿vale? Bien, esa sería en ese momento la derivación, ¿vale? No está muy difícil, hay que seguir nuevamente lo que aprendimos en un curso anterior, ¿vale? De derivadas. Bueno, con esto llegaríamos al ejemplo siguiente, que es el ejemplo 11, pero bueno, ya no nos va a dar mucho tiempo darle una solución, pero vamos a leer, ya mañana buscamos la solución. Bien, tenemos entonces una curva C que está definida por las ecuaciones paramétricas. Ahí ustedes pueden observar las ecuaciones paramétricas, que es en X, y también tenemos en Y, ¿verdad? Ahí tenemos que X es igual a T cuadrada y que Y es igual a T al cubo menos 3T. Y hay que buscar las siguientes respuestas. La primera es demostrar que esta curva C tiene dos rectas tangentes en el punto 3,0 y además determinar sus ecuaciones. Después hay que determinar el punto C sobre el punto sobre C en donde la recta tangente es horizontal o vertical. También hay que determinar los intervalos para T donde la curva es cóncava hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Y además nos piden trazar la curva, ¿vale? Es lo que tenemos que hacer, hay que darle solución a estas 4 preguntas, ¿vale? Bueno, entonces nos quedamos en esta parte. No se desconecten, déjenme capturar sus nombres. Déjenme capturar sus nombres antes de que se desconecten para considerarles la asistencia de hoy. Déjenme ver. Ustedes son de 9 a 10. Denme unos segundos, no se desconecten. Estoy capturando sus nombres. Estoy capturando sus nombres, no se desconecten. Ya casi terminó. Ok, listo. Ya quedó. Muy bien. Listo, quedó capturado sus nombres. Les voy a colocar la asistencia de la manera manual, ¿vale? Por hoy. Bien, entonces continuamos en la siguiente sesión, ¿vale? Que tengan una buena mañana, un buen día y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego, profe. Hasta mañana.